Queridos hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes algo muy importante. El Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11. El Apocalipsis 1:11 es la cita que los hermanos separados están usando para engañar al católico y decirle: Cristo tiene muchas iglesias, todas las iglesias son iguales. Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, habla de las 7 iglesias. Tienen que acercarse por acá. Habla de las 7 iglesias. Entonces, todos los protestantes se meten dentro de esas 7 iglesias. Ahí está la iglesia de nosotros. ¿Cómo se explica que los católicos dicen que Cristo, si quiere póngale un poquito más volumen, porque ¿sí puede más? Un poquitico más de volumen, porque ¿ustedes me oyen bien allá atrás? Si puede ponerle un poquito más de volumen. ¿Cómo se explica? Ahí está mejor. ¿Ahora me oyen mejor? Ahí se oye mejor. ¿Cómo se explica que los católicos digan que Cristo fundó una sola iglesia y el libro del Apocalipsis habla de las 7 iglesias? Con esa interrogante, el protestante de una vez comienza a hacer temblar al católico, y cuando el católico lee eso dice: oye, sí es verdad. Escuchemos qué dice Apocalipsis 1:11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahí está. ¿Cuántas iglesias habla el Apocalipsis? 7. Y envíala. Y envíalo a las 7 iglesias. Entonces el protestante le muestra al católico y dice: mire, aquí dice el Apocalipsis que son 7 iglesias, no una sola como dicen los católicos. Y el católico dice: oh sí, yo andaba en la oscuridad, acabo de ver la luz. ¿Le bajó sonido? ¿Le bajó el sonido 3? Andaba en la oscuridad, acabo de ver la luz. Y ahí ya comienza el comején de la duda a destruir la mente de la persona, olvidándose que Cristo fundó una sola iglesia. Pero usted se queda ahí. Y entonces usted busca Mateo 16:18. ¿Cómo hacemos? ¿O Cristo tiene una sola iglesia o son 7 iglesias? Y dentro de esas 7 iglesias pues están los evangélicos. ¿Será verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces mi iglesia significa una sola iglesia. Pero la Biblia se contradice. Aquí dice mi iglesia y allá dice: envíele las cartas a las 7 iglesias. Y la gente se pone a pensar y la gente dice: se contradice la Biblia. Los protestantes tienen la verdad. Yo estaba en la oscuridad, ahora veo la luz. No, hermanos. Jesucristo funda una iglesia. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Mi iglesia significa una sola. Y si es una sola, ¿cómo se explica otra vez el Apocalipsis 1:11? Sencillo. Si quiere, presten atención. Y ustedes mismos van a detectar por qué el Apocalipsis habla de 7 iglesias. ¿De qué iglesias está hablando? Vamos a ver. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que... A las 7 iglesias, pero subrayen lo que viene. Subrayen lo que viene. Que están en Asia.
aquí no está hablando de que hay 7 iglesias distintas. No. Aquí está hablando que la iglesia ya estaba ubicada en 7 lugares de Asia. Como la iglesia de Coromoto, en San Cristóbal, es una. La iglesia de la Ermita, en San Cristóbal, es otra. La iglesia de Fátima, en San Cristóbal, es otra. Pero pregunto, ¿distintas o la misma? La misma iglesia en diversos lugares. ¿Captan la idea o no la captan? En este caso se habla de las 7 iglesias que están en Asia. Por decir algo, vamos a suponerle, llamémoslo así, a nivel diocesano, la iglesia de San Cristóbal, la iglesia del Táchira, la iglesia de Barinas, la iglesia de Maracaibo, la iglesia de Trujillo, la iglesia de Mérida. ¿Me captan? O la iglesia de México, la iglesia de Estados Unidos, la misma iglesia, pero en otros lugares. ¿Y cómo sabemos que es la misma iglesia en otros lugares? Primero porque escribe a las 7 iglesias que están. Entonces no se refiere que hay 7 iglesias, sino que la iglesia está en 7 lugares de Asia cuando comenzó a escribirse el Apocalipsis. Entonces, no está hablando de 7 iglesias protestantes. La Testigos de Jehová, una, la Pentecostal otra, Pentecostal Unida otra, los Adventistas 4, los Mormones 5, los Evangélicos 6 y los Católicos 7. No, señor. Se refiere precisamente a que esa iglesia, cuando Cristo comenzó en un lugar, pero después se fue extendiendo a varios lugares y ya estaba en Asia en 7 lugares. Ahora, ¿cómo hago yo para comprobar que eso se refería a la misma iglesia en diversas ciudades? Porque tengo que comprobárselo, porque el protestante va a decir, lo que dice el cura es mentira. Eso no lo dice la Biblia. Eso es invento del cura porque no nos quiere aceptar a nosotros como la iglesia de Cristo, porque todas las iglesias son iguales, porque Cristo fundó muchas iglesias, porque no es una sola. Ya va, nos dimos cuenta que Cristo fundó una sola. Pero ojo, también nos dimos cuenta que hay la iglesia en 7 lugares distintos. Voy a comprobarles que esos lugares son ciudades donde ya estaba la misma iglesia que fundó Cristo, pero en esos lugares. ¿Quieren verlo? Para que los protestantes de una vez y para siempre sepan que ellos están engañados y que los fulanos pastores le tomaron el pelo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, nos va a mostrar cómo esas iglesias no son iglesias distintas, sino la misma iglesia en diversas ciudades. La misma iglesia en diversas ciudades. Y le voy a mostrar por qué es la misma iglesia. Porque si fuera de iglesia distinta, una iglesia entonces, pues haría lo que diga el pastor fulano, la de los testigos de Jehová. ¿Usted cree que la iglesia de los testigos de Jehová va a obedecer lo que diga el Papa? No. ¿Usted cree que los Pentecostales Unidos va a obedecer lo que diga el Papa? No. Pero van a darse cuenta que esas iglesias, a pesar de que eran distintas ciudades, obedecían a una misma persona, para demostrarnos que no eran iglesias evangélicas que obedecen a distintas personas, a distintos pastores protestantes. Vamos a escuchar. Y al pasar por las ciudades,
¿Una ciudad o varias? Pongan cuidado que está hablando de las iglesias, la iglesia que está en diversas ciudades. La iglesia de San Cristóbal, que hoy lo llamamos Diócesis de San Cristóbal. La iglesia en Barinas, que hoy ya le dan un nombre de Diócesis de Barinas. O la iglesia del Carmen, la iglesia de Coromoto, la iglesia de Fátima, la iglesia de la Ermita. Son distintas iglesias en la misma ciudad, pero no se refiere a distintas creencias, a distintas doctrinas, a distintos jefes que no obedecen a los apóstoles. No, todas esas iglesias obedecían a los apóstoles, tenían la misma doctrina, la misma enseñanza. No eran sectas protestantes, como quieren decir los protestantes. Va, otra vez. Y al pasar por las ciudades, ¿qué hacían? les entregaban las ordenanzas. Miren que era una sola iglesia en diversos lugares. ¿Por qué? Porque van a ir a las ciudades a entregarle ordenanza. O sea que los apóstoles mandaban aquí, mandaban allá. Y las ordenanzas las iban entregando. Que habían acordado los apóstoles. Los apóstoles mandaban en todas esas iglesias. De modo que no era que cada quien fundaba su iglesia, enseñaba su propia doctrina, tenían sus propios pastores que hacían lo que les daba la gana, que cada uno cobraba el diezmo a su manera para él. No, así no es. Iban, fundaban en cada comunidad, en cada ciudad, fundaban la iglesia. Pero esa comunidad tenía que estar bajo el mando, bajo las órdenes de los apóstoles, como hace la iglesia hoy. La iglesia de San Cristóbal está bajo el mando del Papa. La iglesia de Barinas está bajo el mando del Papa. La iglesia de Estados Unidos está bajo el mando del Papa. ¿Captan la idea o no la captan? Bueno, entonces vuelvo a repetir para que vayan mirando mejor la idea. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. En Jerusalén era el centro donde estaban los apóstoles. Para que las guardasen. ¿Se dan cuenta que no eran iglesias distintas? Porque todas obedecían las órdenes de los apóstoles. Y así pongan cuidado cómo va a decir que son diversas iglesias, porque están en diversas ciudades. Pongan cuidado. Así que las iglesias. Ahí está el plural. ¿Otra vez? Así que las iglesias. Así que las iglesias. Eran confirmadas en la fe. Eran confirmadas en la fe. Todas tenían una sola fe. Y obedecían al mismo jefe. Y todos tenían que estar sujetos a los apóstoles. Pero eso ya iglesia se había fundado en varias ciudades. Y los apóstoles entonces daban las órdenes, decían, bueno, esto es lo que debemos creer. Se la mandaba a la iglesia que está en San Cristóbal, la iglesia que está en Barinas, la iglesia que está en Mérida, la iglesia que está en Trujillo, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia que está en México. Mandaba las enseñanzas de allá y todas las iglesias. Entonces ahí podríamos decir, para que me entiendan mejor, todas las iglesias católicas obedecían a los apóstoles y se iban fortaleciendo en la fe. ¿Por qué se iban? ¿Cómo es que termina? Fortaleciendo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Se iban confirmando en la fe. Todas tenían una sola fe. Pregunto, ¿los protestantes tienen una sola fe? El testigo de Jehová tiene una fe distinta al pentecostal. El pentecostal tiene una fe distinta al pentecostal unido. El pentecostal unido tiene una fe distinta al evangélico. El evangélico tiene una fe distinta al mormón. El mormón tiene una fe distinta al adventista. Pero aquí no. Aquí las ordenanzas de los apóstoles
estaban en todas las ciudades, que se le llamaba también la iglesia en esa ciudad, y todos se fortalecían en la misma fe. Una sola fe. Una sola iglesia. Y por eso ustedes verán que San Pablo va a decir también, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, porque está en varios lugares, pero hay una sola fe. Vamos a ver cómo dice Pablo. Efesios 4, 1 y 1. Le toca la voz femenina. Efesios 4, 4. Un cuerpo. Dice Pablo, ¿cuántos cuerpos hay? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y saben qué es? ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué llama Pablo cuerpo? A Pablo llama cuerpo a la iglesia, Colosenses 1, 18. Usted, búsquelo. Para que vean cuenta, ¿a qué llama Pablo cuerpo? Porque aquí dice un cuerpo. Y los protestantes van a decir, bueno, eso será, bueno, comparándolo con el cuerpo, más nada. Pero, ay, ¿qué dice? ¿Qué es el cuerpo? Si no dijera que el cuerpo es la iglesia, está bien, pero escuchen cómo dice Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿El cuerpo qué es? Si la iglesia es el cuerpo, ¿cuántos cuerpos o cuántas iglesias tienen que existir? ¿Otra vez? Un cuerpo. ¿Un cuerpo qué significa? ¿Qué significa? Una sola iglesia. Entonces vean cómo la Biblia es un rompecabezas que hay que ir armando para poder descubrir que Jesucristo no dejó muchas iglesias, sino dejó una sola iglesia. Pero que esa iglesia se tiene que extender a varios lugares. Y por eso entonces el Apocalipsis habla a las iglesias que están en Asia. Pero sin olvidar que es un cuerpo, o sea, una iglesia. ¿Qué más? Y un espíritu. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una esperanza. De vuestra vocación. Un Señor. Un Señor. Una fe. ¿Cuánta fe? Una fe, y por eso dice que las iglesias se fortalecían en la fe, recibiendo las enseñanzas de los apóstoles. Una fe. Un bautismo. ¿Cuánto bautismo? Un bautismo. ¿Qué es lo que ustedes no entienden de ahí? Otra vez. Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden? Porque cada protestante tiene su propio bautismo. Y entonces, si usted era católico y se mete a protestante, tiene que bautizarse y se mete a una iglesia evangélica. Si se sale de la iglesia evangélica y se mete a Testigo de Jehová, tiene que volverse a bautizar. Y si sale de Testigo de Jehová y se va a los adventistas o a los mormones, lo que sea, tiene que volverse a bautizar. ¿Cuántos bautismos? Un bautismo. ¿Y no dicen que los protestantes obedecen lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que un bautismo, pregunto a los protestantes que me están viendo a través de las redes sociales. ¿Estamos en vivo? Bueno, pero lo vamos a pasar en vivo. Pregunto a los protestantes que me están viendo ya cuando pasen el video. Pregunto, ¿cuántos bautismos has recibido? Los protestantes no. Cuando eran pequeños recibieron el bautismo de la Iglesia Católica. 1. Después, cuando se metieron a protestantes, recibieron otro bautismo. Y si se cambiaron a otra iglesia, recibieron otro. Hay protestantes que han recibido hasta 4 y 5 bautismos. Cuando lleguen a presencia de Dios, Dios les va a mostrar lo que dice Efesios 4, ya en el verso que es. Vamos como en el verso 6. Terminando el 5. Y dice Dios, aquí está escrito que era un bautismo. Un bautismo. ¿Por qué usted ha recibido 3, 4, 5 bautismos? Es que el pastor, ¿a mí qué me importa lo que diga el pastor? A mí me importa lo que diga la Biblia.
Vean que los protestantes no son bíblicos. Vean que los protestantes usan la Biblia para engañar a los tontos, pero ellos no son bíblicos. Si fueran bíblicos, aprenderían de una vez y para siempre que es un solo bautismo. Solo bautismo, punto. He dicho caso cerrado. No hay más explicación, no le den vueltas. Un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y Padre de todos. Entonces aquí la Biblia está mostrando que Cristo funda una iglesia, que es verdad que Apocalipsis habla de las 7 iglesias de Éfeso, pero esas iglesias no son iglesias protestantes, no son iglesias distintas, sino es la misma iglesia en lugares distintos. Y le comprobé con Hechos 16:4 que eran en diversas ciudades. Y le voy a mostrar también ahora con Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Perdón, capítulo 16, versículo 2. Versículo 1 en adelante. Le voy a mostrar que esa iglesia, capítulo 16, versículo 2. No, lo leemos del 1. Lo leemos desde el 1. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Le voy a mostrar que cuando habla de las iglesias, no se refiere a las sectas protestantes. Se refiere a la iglesia que está en diversos lugares. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Para que ustedes me entiendan, pregunto. Si fueran iglesias distintas, por ejemplo, uno testigo de Jehová, el otro evangélico, el otro, pregunto, ¿quién cobraría la ofrenda? ¿Quién recibiría la ofrenda? El pastor. Y a ver qué dice aquí la Biblia, ¿quién recogía la ofrenda? Para que ustedes se den cuenta que no eran iglesias distintas, porque si fueran iglesias distintas, lo recibirían distintos pastores. Pero aquí la ofrenda le recibía uno solo, en todas las iglesias. Entonces no se refiere a la secta protestante, porque si fuera así, entonces el Padre Toro va a ir a agarrar la ofrenda en todas las iglesias protestantes. ¿Se la van a dar? No, por lógica y razonable, porque tiene que ser la misma iglesia. Si no es la misma iglesia, no puede recibir la ofrenda de ellos. Agarrará la ofrenda solamente de la iglesia de él. Díganle a un pastor de la iglesia de los testigos de Jehová que vaya a agarrar la ofrenda en la iglesia de los adventistas. Lo sacan a patadas. Oh, no. Díganle a un adventista que vaya a agarrar la ofrenda de los pentecostales unidos. Lo sacan a patadas. Oh, no. Ahora vean ustedes que cuando se habla de la ofrenda de las iglesias lo recibe uno solo. Porque no está hablando de las iglesias protestantes, está hablando de la iglesia que está en varios lugares. Y por eso nosotros decimos que la iglesia católica es una sola. Pero a pesar de que es una sola, está la iglesia del Carmen, está la iglesia de Coromoto, está la iglesia de Fátima, está la iglesia de... ¿Por qué? Porque es la misma iglesia, pero en diversos lugares. Y a eso también le llamamos iglesia. Y ahí es donde confunde a los protestantes. Escuchen, para que se den cuenta que es una sola iglesia, porque un solo pastor va a recoger la ofrenda en todas las iglesias. Y esas iglesias significan ciudades. Pongan cuidado. En cuanto a la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, vamos a ver quién va a recoger la ofrenda. Haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias. Ordené. De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En las iglesias protestantes, no, de un lugar llamado Galacia. ¿Se da cuenta que está hablando de ciudades, lugares, iglesias que están en otros
lugares. Entonces dice, la ofrenda ustedes van a hacer como yo ordené. ¿Se da cuenta que él mandaba en todas las ciudades? Como yo mandé en las iglesias de Galacia. Podría decir, el Papa puede decir, yo pedí a todas las iglesias de Venezuela que me den una ayuda para allá, para el África. A todas las iglesias de Venezuela. Está hablando testigo de Jehová, está hablando de los pentecostales, está hablando de los mormones, está hablando de los adventistas. No, pero el Papa está hablando que de todas las iglesias de Venezuela va a recibir plata. ¿Usted cree que los testigos de Jehová le van a dar plata? ¿Usted cree que los mormones le van a dar plata? No, porque no se refiere a sectas, se refiere a la misma iglesia en diversos lugares. Vamos. Si quiere, dile que me ponga un poquitico más de volumen, porque un poquitico, ¿sí puede? Un poquitico más de volumen, un poquitico. Un poquitico nomás. A ver, sí, ahí, déjelo ahí, a ver. Uy, bájale un poquitico, bájale un poquitico. Ajá, a ver, ahí creo que está bien. Ajá, repítalo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia significa la iglesia en lugares, no como dicen los protestantes, diversas iglesias protestantes, no. La iglesia en lugares, por eso dice a las 7 iglesias que están en Asia. La de Esmirna, la de Éfeso, y comienza a nombrarlo. ¿Y qué es lo que están nombrando? Ahí no dice testigo de Jehová, dice Esmirna, lugar, Éfeso, otro lugar. Está hablando lugares. ¿Me captan la idea? Pero la ignorancia es atrevida. Y como los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde, cuando leen la palabra que dice las iglesias, dice, aquí me puedo esconder yo y decirle a la gente que Cristo tiene muchas iglesias. Pues no, Cristo tiene una sola iglesia. Y por eso decía, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, todo uno. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a no irnos a otras iglesias. Y ahora, si volvemos a Mateo 16, 18, cuando Cristo funda la iglesia, ustedes verán que cuando Cristo funda la iglesia, la funda con un propósito. Ayúdenme a ver cuál es el propósito que Cristo funda la iglesia. Vamos a ver, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la iglesia. Y ustedes van a ver para qué fundó Cristo una sola iglesia, que va a ir a varios lugares. Y a esos lugares en esa ciudad también se les va a llamar las iglesias que hay en el Táchira, las iglesias que hay en Venezuela. Y no está hablando de sectas. ¿Para qué la fundó? Ya fundó una iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia no la puede destruir nadie. Respiren profundo. ¿Para qué las fundó? Atención, ahí viene. ¿Para qué fundó la iglesia? Una. ¿Para qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Aquí es que esa iglesia no la puede destruir nadie. Siga. Ahora paren la oreja para que vean para qué la fundó. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La fundó con un propósito, darle las llaves del reino de los cielos. Pregunto, ¿para qué le dio las llaves del reino de los cielos a la iglesia?
¿Para qué más? A ver, le dio la llave del reino de los cielos. ¿Para qué le dio la llave? A ver, si yo le doy la llave de la casa, ¿para qué la doy? Para que usted entre cuando usted quiera. Para que usted haga vida, para que usted pueda entrar. Y Jesús le dio las llaves para que pueda entrar. O sea que Cristo fundó la iglesia con un propósito. Que toda la gente pueda entrar ¿a dónde? Al cielo. ¿Y cómo lo figuró? Con las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. La iglesia fue fundada con un propósito. Para que pueda entrar a toda la gente al reino de los cielos. Por eso usted verá que en la Biblia Reina Valera, Hechos de los Apóstoles 2:47, usted se queda ahí, verá cómo la Biblia dice que el Señor iba metiendo a la iglesia a los que Él quería salvar. Porque la iglesia fue fundada con un propósito, que la gente pueda entrar al reino de los cielos. Simbólicamente quedó dibujado entregándole las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea que la iglesia puede entrar y puede hacer que todos los miembros entren al cielo, porque esa es la misión de Cristo. Cristo vino para salvarnos. Y para que todos nos podamos salvar, deja la iglesia que el diablo no la podrá vencer, y deja la iglesia con las llaves para que si usted quiere entrar al cielo, se meta en la iglesia y la iglesia le abra las puertas del cielo. O sea, la iglesia es instrumento de salvación. Sacramento de salvación para la humanidad. Fue creada con un propósito: salvar las almas. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso existe la iglesia, para buscar la salvación de la gente. Por eso Cristo le dio una tarea, una responsabilidad, un encargo. Las llaves para que la gente pueda entrar al cielo las tiene la iglesia. Ahora comprenden por qué yo no soy protestante. Porque la llave para yo entrar al cielo no la tienen los testigos de Jehová. Porque la llave para yo poder entrar al cielo no la tienen los pentecostales, no la tienen los adventistas. Pero ahí se siente bonito, ahí se canta, allí se ora, ay, allí se siente lindo. ¿A mí qué me importa? Los drogadictos dicen que fumándose un pitillo se siente una nota, ¿o no? Yo no estoy en una iglesia porque ahí se sienta bonito. Yo estoy en la iglesia católica porque es la única que, según dice la Biblia y no puede fallar, tiene lo que a mí me interesa. ¿Qué me interesa? Entrar al cielo. Y es la única que tiene la llave del reino de los cielos. Pero ahí hay borrachos. ¿A mí qué me importa? Es la única que tiene la llave para entrar al cielo. Y Jesús dijo, ahí hay trigo y hay cizaña. Pero ahí hay gente mala. ¿A mí qué me importa? Pero es la única iglesia que tiene la llave del reino de Dios. Pero es que los evangélicos todos son puros, no tienen pecado, no roban, no bailan pegados, no fuman, no toman. A mí qué me importa, no tienen la llave del reino. ¿Para qué voy a estar en esa iglesia? Es que ahí me siento cómodo. Está bien, te felicito. Pero tiene la llave para entrar al cielo. Cuando una persona creyente, ¿saben qué es creyente? El que cree en la palabra de Dios, que dice que Cristo fundó una iglesia y le dio la llave del reino. Cuando una persona es creyente, dice, ¿para qué? ¿Para qué diablo me meto en una iglesia protestante si no tienen las llaves? ¿Y por qué me salgo de la iglesia católica si es la única que tiene las llaves?
Ahora vean el trabajo que hacen la secta protestante. ¿A quién le trabaja? Si Jesucristo le dio la llave a la iglesia católica para entrar al reino de los cielos, y los protestantes sacan a los católicos de la iglesia que tienen la llave de entrar al cielo, ¿para quién trabajan los protestantes? Para el diablo, sacar gente de la iglesia para que no puedan alcanzar la salvación. Y entonces usted y yo como católicos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para que la gente se integre a la única y una iglesia que fundó Cristo y que tiene la llave para entrar al reino de los cielos, y eso se llama celo apostólico. Siento el deseo de que la gente se salve y por eso voy a trabajar para que la gente se integre en la única iglesia que Cristo fundó, que tiene las llaves del reino de los cielos. O sea, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47 dice que efectivamente para eso Cristo fundó la iglesia, para que la gente se integre a la iglesia y se salve. Escúchenlo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Fundó la iglesia, le dio la llave del reino de los cielos, y ahora el Señor añadía cada día A la iglesia. Cada día a la iglesia, añadía, metía en la iglesia cada día. ¿A quiénes metía en la iglesia cada día? Los que habían de ser salvos. ¿A quiénes metía el Señor cada día en la iglesia? Los que habían de ser salvos. ¿Para qué fundó la iglesia? Para que la gente se pueda salvar. ¿Y cuál es el trabajo que Dios quiere? Que usted y yo metamos en la iglesia, que tiene las llaves del reino de los cielos, la gente para que se pueda salvar. Pues el Señor, Cada día. no, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. y el diablo saca cada día de la iglesia para que sean condenados. Por eso hay tantas sectas en el mundo, porque le trabajan al diablo sin darse cuenta. Sin darse cuenta están sacando gente de la iglesia de Cristo que tiene las llaves del reino de los cielos. Si no está en la Biblia, no me crean. No les pido que me crean a mí, no me pido que me crean a mí. Es más, miren, hermano, ustedes no se dan cuenta que yo hago el esfuerzo de todos los videos poner a alguien a leer. Si usted cree que es mentira, pase y usted y lo lea. Y lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Para decirle a los protestantes, jaque mate, está en su Biblia. Solamente quieres creer o no quieres creer. El problema de los protestantes es que ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos creen lo que diga su pastor. Y lo que dice el pastor, eso es palabra de Dios. Lo que diga la Biblia, no me importa. Ahí está el problema. Los protestantes solamente tienen la Biblia de lujo. Pero ningún protestante cree en la palabra de Dios de verdad. Ninguno. Y por eso es que yo le predico a los protestantes para ver si comienzan a creer. Porque es fácil decir yo soy cristiano evangélico. Pero ¿qué hacemos con estos capítulos? Que, por cierto, a los protestantes los pastores no se lo leen. Eso no se lo enseñan. A ellos le enseña es, vente conmigo y serás salvo. Métete a evangelio, conviértate, mete. ¿No vieron el debate ahorita del pastor este fin de semana allá en Casanare, en Colombia? En Yopal. Conviértese. ¿En qué quiere que me convierta? ¿En un drogadicto? ¿En un sinvergüenza? ¿En un borracho? ¿En qué quiere que me convierta? No, conviértese. Ah, ¿pero en qué quiere que me convierta? Métese evangélico. Ah, ya, ¿y usted tiene la llave del reino? Pero ellos le dicen a la gente así, conviértese, métese evangélico y ya está salvo. Pero ¿cómo va a estar salvo si no tiene la llave del reino de los cielos? Mientras que yo le estoy mostrando con capítulos y versículos que si estamos en la iglesia que fundó Cristo, tenemos la llave del reino de los cielos y podemos entrar al cielo. Entonces es una gran tarea. Y a eso se le llama, dentro de la iglesia se le llama celo apostólico. Cristo quiere salvar almas.
Dios quiere que todos los hombres y lleguen al conocimiento. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso fundó la iglesia y le dio las llaves del reino de los cielos. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios, ¿cuál es la intención de Dios? Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento, y por eso fundó la iglesia y le dio las llaves del reino de los cielos, para que todos los hombres se salven. Por eso añadía a la iglesia todos los que se iban salvando. Escuchen para que vean. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere Que todos los hombres sean salvos. ¿Los testigos de Jehová también? ¿Dios quiere que los testigos de Jehová sean salvos? ¿Dios quiere que los pentecostales sean salvos? Pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicarles para que se integren a la iglesia y se vayan salvando, porque es la única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Dios quiere que todos los hombres, otra vez, Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.